buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de ritos, costumbres y tradiciones que se llevaban a cabo tradicionalmente en España, en la península ibérica, en torno a la celebración del Año Nuevo. En este vídeo os voy a traer 10 de estas costumbres. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, ¿desde cuándo celebramos el fin de año en la fecha que lo celebramos actualmente? Pues situar el fin de año en el 31 de diciembre y el comienzo del Año Nuevo en el 1 de enero es una reforma que se hizo en el calendario romano en el 46 a.C., con el calendario juliano. Como nosotros somos herederos de este sistema de calendario, pues de esta manera se comenzó a celebrar el fin de año en esta fecha y todos los ritos que antaño se habían ido llevando a cabo en diferentes fechas, todas alrededor del solsticio de invierno, pues se trasladaron a esta noche en particular. En primer lugar, cabe decir que las costumbres que hoy en día se han conservado más y también las que parecen interesar generalmente más a la población son aquellas que están dispuestas a propiciar un buen inicio de año, a tener buena suerte, a tener abundancia, y esto se debe principalmente a que actualmente ya no tenemos miedo al invierno, ya no tenemos miedo a la oscuridad y ya no tenemos miedo al frío de la forma que se tenía miedo antaño. Vivimos de una forma mucho más cómoda y vivimos sin depredadores y por lo tanto para nosotros el cambio de año y el año nuevo han pasado a ser sencillamente un cambio de ciclo, un nuevo comienzo. Sin embargo, esto no fue siempre así. Antaño, cuando la vida era muchísimo más dura y las noches mucho más frías y oscuras, solo iluminadas por el calor y el fuego de la lumbre, la oscuridad del invierno y de las noches de esta época del año traían un sinfín de miedos y creencias en torno a malos espíritus, a almas en pena, a brujas, entendidas en su faceta más antigua como malos espíritus, no como personas de carne y hueso. Las noches de invierno eran cabalgadas por la cacería salvaje, eran transitadas por la Santa Compaña y por las almas de los muertos, sobre todo en las noches más liminales, como podían ser la de fin de año. La liminalidad es un concepto muy importante en este sentido. Lo liminal es aquello que está en ese punto de vacío entre un espacio, un tiempo y otro espacio y tiempo, entre el siguiente, entre la muerte y el renacimiento, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, entre un lugar y otro. Y al ser un lugar de transición en el que los límites se desdibujan, es un lugar en el que la comunicación entre esos dos lados pues se puede dar con mayor facilidad. Por eso en el folclore es tan común que las apariciones de todo tipo de espíritus se den en momentos o en lugares liminales como pueden ser el amanecer, el atardecer, las noches de los solsticios, las encrucijadas, los cementerios como espacio entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos y, como el caso que nos ocupa hoy, pues la víspera entre un año y el siguiente. En España tenemos esta noche como la noche de San Silvestre y San Silvestre se creía que era el patrón de las brujas, tanto a veces tenido como aquel que las enseña en sus artes como el santo al que se pide protegerse de ellas. Y por supuesto en su noche, la noche de San Silvestre, era una de las noches por excelencia en que se creía que las brujas iban a volar y a causar la desgracia a los hogares ajenos. Por lo tanto, recapitulando, la mayoría de las costumbres más antiguas del 31 de diciembre se basaban más bien en intentar protegerse de estos malos espíritus más que en pedir o buscar la abundancia o la prosperidad, porque se consideraba algo de mayor necesidad. Así que vamos a ver unos cuantos ejemplos de ello. En primer lugar, protegerse durante el sueño. En Cataluña, por ejemplo, esto se hacía colocando unas hojitas de laurel debajo de la almohada antes de irse a dormir para evitar que esta cabalgata de espíritus nocturnos que pasaban en esta noche y que podían buscar causar pesadillas o incluso raptar el alma de los durmientes para llevarlos con ellos, pues no pudieran afectar a la persona que estaba durmiendo. El laurel es una de las plantas apotropaicas de nuestras tradiciones mágicas por excelencia. Es una planta súper solar, es una planta aromática, antiséptica y con todo esto se ha relacionado mucho con la protección, la purificación, la limpieza y también el atraer prosperidad y atraer abundancia. El que tradicionalmente se usa en las costumbres a lo largo de todo el año es el que se bendice en el Domingo de Ramos. Otras costumbres similares a esta, pues en lugar de dejar unas ramitas de laurel se dejaban unas ramitas de romero o se dejaban unas ramitas de olivo florido, también debajo de la almohada, y especialmente estas plantas tenían mayor virtud si habían sido recolectadas el 29 de abril, día de San Pedro Mártir, fecha que, como podéis suponer, pues sincretiza muchas de las creencias paganas sobre las hierbas mágicas que se dan en las fiestas de mayo, como puede ser el Beltane celta. ¿Qué otras costumbres para protegerse en el sueño se hacían esta noche? Pues también se dejaba un trocito de pan debajo de la almohada, de pan bendito, como otro amuleto para proteger al durmiente. Veremos un poquito más sobre el tema del pan más adelante. Y otra costumbre que se hacía era persignar 3 veces la almohada antes de irse a dormir. En segundo lugar, otra costumbre que se llevaba mucho a cabo era purificar el hogar en la víspera del 31 de diciembre. ¿Cómo se hacía esto? Pues yo he encontrado en documentación etnográfica, por ejemplo, que se hacía mojando un ramillete de hisopo o un ramillete de este mismo laurel en agua bendita y se iba
aspergiendo la casa de esta manera. Sobre todo se incidía en puertas, en ventanas, en la chimenea y en el ojo de la cerradura, porque se creía que eran puntos en los cuales se podía producir el acceso de estos malos espíritus. Así también, pues por ejemplo en las esquinas, que junto con los umbrales son otro de los puntos liminales de la casa. También ahora ya no es tan frecuente tener recipientes o cubos o palanganas de agua por casa porque tenemos agua corriente, pero antaño, que sí que era común, lo que se hacía era tirar este agua que hubiera estado destapada o que se guardara destapada por la ventana como una forma de tirar lo viejo o echar lo viejo y atraer lo nuevo. Pero la creencia de base realmente era que si en esta noche, mientras todos dormían, se dejaban estos baldes de agua destapados por casa, los malos espíritus irían a lavarse en ellos y por lo tanto aquellas personas que al día siguiente utilizaran ese agua podrían enfermar. 3. Impedir el paso a los malos espíritus. Hay muchísimas plantas que se han utilizado tradicionalmente para esto, colgadas en puertas y en ventanas y en chimeneas. Por ejemplo, en esta noche son muy típicas, como ya hemos dicho, el laurel o la palma del Domingo de Ramos. También se colgaban, ya fueran las hojitas solas o formando formas, por ejemplo cruces, en las puertas y en las ventanas para impedir el paso a estos malos espíritus. Otras plantas típicas para esto pues son el romero, un ramillete de romero, la carlina colgada en la puerta de casa. Y otra cosilla que se hacía era colocar un ramillete, una ramita de laurel o una ramita de hisopo en el ojo de la cerradura para taparla e impedir que así los malos espíritus pasaran a través, porque por ejemplo de las brujas siempre se decía que podían pasar por el ojo de la cerradura. Así se cerraba también esa vía de acceso. ¿Y qué otra vía de acceso quedaba libre entonces? La chimenea. La chimenea es otra de las tradicionales vías de acceso. Y para impedir que entraran los malos espíritus de esta noche, lo que se hacía era trazar en la ceniza una forma de cruz, o incluso he visto que se hacían 3 cruces, una más grande y 2 más pequeñas a los lados, o colocar la pala y el atizador del fuego en la lumbre, formando también una cruz. Así ni brujas, ni demonios, ni malos espíritus podrían entrar en la casa. 4. Hacer mucho ruido. Lo que hoy en día se ha convertido en pirotecnia, antes era una costumbre muchísimo más rica y muchísimo más bonita. En muchos lugares de España era común en esta noche realizar procesiones con antorchas encendidas y portando cencerros y haciendo mucho ruido alrededor del pueblo para alejar esos malos espíritus y para atraer las buenas cosechas para el próximo año. Si bien esto se hacía en comunidad, también había la versión en solitario, digamos, en que el cabeza de familia, llevando una antorcha también, circunvalaba su propiedad, ya fuera la casa o ya fueran los campos, un número determinado de veces, normalmente 7, para lo mismo, para protegerlo de los malos espíritus y propiciar un nuevo y buen año agrario. En toda España, por estas fechas y con ritos similares a estos o combinados con estos, son muy frecuentes también esas comitivas de gente que va disfrazada de malos espíritus o de espíritus naturales, de genios naturales, y va pasando por los pueblos, bailando o persiguiendo a la gente para imitar y propiciar a los genios de la vegetación por un lado, y también como de forma apotropaica para asustar a los malos espíritus o pasar desapercibido entre ellos, haciéndose pasar por uno de ellos. Esto es algo que ya vemos en otras épocas del año, por ejemplo en las fiestas alrededor del Día de Difuntos. Por ejemplo, en diferentes pueblos zamoranos tenemos a los carochos o tenemos al zangarrón, o en Cantabria tenemos todos los personajes de la Vijanera, que son una verdadera pasada. Y todo este tipo de ritos de esta manera forman parte de las mascaradas de invierno, que son una de las costumbres y bueno, todo un grupo de costumbres y tradiciones súper antiguas que hemos conservado en la península ibérica, como se han conservado también en muchos otros lugares de Europa, y que son absolutamente una pasada, son de mis tradiciones favoritas y están a su vez muy relacionadas con los carnavales. Entonces, otro interesante grupo de costumbres y tradiciones de esta fecha, ahora sí, una vez ya nos hemos protegido, pues son todas esas destinadas a propiciar el nuevo inicio del año y a que nos venga abundancia, suerte y salud para el nuevo ciclo. Una costumbre chulísima que he encontrado aquí en Cataluña es la creación de un amuleto que se hacía en esta noche y que se hacía con pan. El pan, aunque nosotros lo veamos tan común y tan mundano, ha sido un elemento mágico súper popular en la hechicería española desde siempre. Se ha utilizado principalmente como apotropaico, es decir, como elemento protector, y como elemento propiciatorio y de abundancia, ya que el pan y el cereal es como el alimento por excelencia en nuestra cultura. De hecho, muchas romerías terminaban pues con la bendición de un pan del cual se cogía, digamos, un trocito y se guardaba como amuleto, o con la miga se moldeaban figuritas y se moldeaban amuletos que después se llevaban encima como protección. Realmente es muy común.
común. Así que, ¿cómo se hacía este amuleto o en qué consistía? Pues alrededor de la medianoche del 31 de diciembre, el cabeza de familia o la persona más anciana de la familia cortaba un mendrugo de pan de la cena y lo echaba en un cajón de la cocina. Ese trozo de pan se tenía que quedar en ese cajón, se secaría y se quedaría ahí todo el año como amuleto protector y como portador de salud, de felicidad y de prosperidad a todos los integrantes del hogar. La gracia es que ese mendrugo de pan luego no se retiraba, es decir, que se iban guardando los de un año tras otro dentro del mismo cajón y se iban acumulando, y contra más mendrugos de pan de años consecutivos había, pues se creía que mayor era su virtud. ¿Qué se tenía por un pésimo augurio? Que el trozo de pan, en vez de secarse, se pudriera, puesto que la corrupción, por supuesto, se entiende como la acción de algún mal espíritu o como el anuncio de alguna desgracia futura. Otra costumbre propiciatoria era dejar ofrendas a los espíritus benefactores que pasaban por las casas en esta noche. Como ya hemos hablado, se creía que en esta noche las cabalgatas espectrales pasaban por los cielos por encima de las casas, algunos intentando entrar, algunos intentando llevarse las almas de aquellos que pillaran desprevenidos fuera de casa durante la noche. Pero así como se creían que estas cabalgatas espectrales o estas comitivas espectrales podían ser malhechoras, también se creía que algunas de ellas, o dependiendo de si tú buscabas propiciar una buena relación con ellas, podían ser benefactoras y aportar al hogar pues abundancia, prosperidad y todo lo que uno pudiera querer. Es el caso de esta costumbre que os voy a contar, que aunque se hacía en mi tierra, pues tiene muchos paralelos en otros lugares de España. Y de hecho ya veréis claramente que el tema de las cabalgatas espectrales y el dejarles ofrendas es el precedente pagano que han sincretizado creencias como la de San Nicolás, Papá Noel, o como la de los Reyes Magos, que pasan por las casas, toman las ofrendas que les has dejado y a cambio te dejan regalos. Bien, pues una de las formas en la que esta costumbre se llevaba a cabo aquí era dejando la mesa del comedor puesta antes de irse a dormir, como si se fuera a cenar una segunda vez. Se dejaba con un mantel blanco, se dejaba un pan, un cuchillo para cortar el pan, una jarra de agua, una jarra de vino y una o dos velas. La mesa se tenía que poner con todo el cuidado y todo el cariño del mundo, y se dejaba la ventana un poquito entreabierta para que en este caso las encantadas, que son como una especie de hadas en la mitología catalana, entraran en el hogar, disfrutaran de la cena y a cambio bendijeran el hogar para ese nuevo ciclo con abundancia y con salud y con que no les faltara de nada nunca. Si la mesa no se ponía o se ponía de mala gana, pues las encantadas, en lugar de dejar la prosperidad, dejaban la desgracia en el hogar. Ya vemos que muchas de estas comitivas espectrales pues son ambivalentes. Si te portas bien con ellas, se portan bien; si te portas mal, pues se portan mal. ¿Os suena? Si eres bueno tienes regalos, si eres malo tienes carbón. Al día siguiente la familia se reunía alrededor de esa mesa, se partía el pan, se mojaba en el vino y todos compartían esas ofrendas que ya habían sido tocadas y bendecidas por estas damas de la noche, por estas encantadas que habían tomado la faceta energética o espiritual de esa comida y por lo tanto pues ya solo habían dejado la parte física, pero con sus bendiciones. Otra costumbre, trabajar para atraer la prosperidad en el trabajo. Esta es una costumbre muy antigua que he leído que ya llevaban a cabo los romanos, pero que se ha llevado a cabo pues hasta el siglo XX, aparecen costumbrarios aquí, que es el hecho de trabajar, aunque sea un poquitito, un ratito, el primer día del año para traer que las cosas en el trabajo y en la prosperidad y en la economía pues vayan bien a lo largo del año. Una creencia parecida era que el último día del año, el 31 de diciembre, se tenía que trabajar en aquellos proyectos que querían verse terminados en el periodo de máximo un año. Por lo tanto, se trabajaba en ellos el último día del año como una forma de propiciar que llegaran a su fin y estas tareas se vieran completadas y el fruto del esfuerzo recogido. Número 8. Comer lentejas. Esta es una de las costumbres que más ha perdurado hasta día de hoy y consiste básicamente en que comer lentejas en fin de año o el 1 de enero pues atraerá la abundancia, la prosperidad y que no falte nunca alimento ni nada en casa. Sin embargo, lo que me resulta súper curioso es que las lentejas son uno de los alimentos por excelencia de los muertos en el folclore desde tiempos de los romanos, y me resulta muy curioso que se coman precisamente en esta noche liminal en que estos muertos están más cerca que nunca. ¿No podría ser de alguna forma el vestigio de una ofrenda hacia ellos? Curiosamente, en estas noches de invierno, alrededor de las fiestas navideñas, en nuestro folclore se recogen muchas prácticas apotropaicas utilizando lentejas precisamente porque se cree pues, que a los muertos y a los malos espíritus les gusta mucho, ya sea dejándoles un plato como ofrenda, ya sea como elemento apotropaico para distraerles y para impedir que hagan daño. ¿Cómo se hace esto?
pues se creía que este tipo de espíritus, ya sean de los muertos, ya sean duendes, ya sean lo que sea, espíritus nocturnos típicos del invierno, se ven obligados a contar aquello contable que se les ponga por delante, sobre todo las legumbres. Por eso, si se ponía un platito de lentejas secas en la puerta de casa o en la entrada de casa, los malos espíritus, antes de poder entrar en la casa, lo verían y se verían obligados a contar una a una todas las lentejas del plato. De esta manera se les haría de día y por lo tanto el sol les desterraría, ya no podrían haber entrado en la casa a importunar a la gente que duerme en ella. 9. Regalar estrenas. Las estrenas son una costumbre que nos viene de tiempos de los romanos. Los romanos el primer día del año se regalaban unos pequeños presentes conocidos como estrenas, que eran o pequeños regalitos o pequeños detallitos consistentes en higos o en ramas de laurel que se daban con la intención de propiciar un buen año a aquella persona que se les estaba regalando. El concepto de la estrena, incluso la palabra estrena, se ha conservado hasta día de hoy, por ejemplo en catalán todavía existe y se llamaban así pequeños regalos que se daban en esta época del año, precisamente pues como muestra de buenos deseos. Otro elemento vegetal que he visto mencionado en la documentación y que se regalaba como muestra de buenos deseos en esta época del año, el primero del año, era el muérdago, que esto fue un tema de discusión hace poco con unos amigos de si aquí en la península ibérica se regalaba muérdago en estas fechas o no, se utilizaba o no. Al menos en Joan Amades, que es un folclorista de la primera mitad del siglo XX, he visto mencionado que sí, que se daba como estrena, como regalo de prosperidad, pero no he leído nada sobre darlo a como lo de darse el beso debajo del muérdago ni nada así. Bueno, ahí queda el dato. Y finalmente, otra costumbre de fin de año muy típica en toda España es la adivinación y la predicción del tiempo en el futuro año. Esto se hacía de forma similar a cómo se hacen las cabañuelas en el mes de agosto, pero cogiendo los 12 primeros días de enero. Así que se cogen estos 12 primeros días, se enumeran cada uno con su mes correspondiente, el 1 de enero es enero, el 2 de enero es febrero, el 3 de enero es marzo, y se observa qué tiempo y qué características tiene la meteorología en cada día, entendiendo que eso será una predicción de cómo será ese mes en el año que entra. Por ejemplo, si el 1 de enero es lluvioso, pues enero será lluvioso. Si el 2 de enero es ventoso, pues febrero será un mes ventoso. Y así, otra costumbre similar para predecir también la meteorología del resto del año, pero que se lleva a cabo solo la noche del 31 de diciembre, es coger una cebolla, pelarle 12 capas y ponerlas por orden, cada una simbolizando uno de los meses del año. Entonces se ponía un poquito de sal dentro, digamos, de cada capita de la cebolla que se había pelado, y al día siguiente se miraba si la sal se había disuelto mucho, la había absorbido la capa de la cebolla, significaba que ese iba a ser un mes húmedo. Si por contra el montoncito de sal se había quedado bastante seco, significaba que iba a ser un mes seco. Esto es tradicional hacerlo todo con la meteorología, pero podemos hacer una especie de predicción de cualquier otra cosa que nosotros queramos, observando los 12 primeros días de enero en ese aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, pues para mirar cómo irán nuestras relaciones sociales, pues mirar nuestras interacciones sociales estos 12 primeros días de enero y hacer la predicción a raíz de ahí. Pero bueno, le podéis echar toda la imaginación que queráis a predecir lo que vosotros queráis. Y estas son las 10 costumbres y tradiciones de fin de año de la península ibérica que os quería traer en el día de hoy. Espero que os hayan gustado. Os recuerdo que tengo un Patreon en el que escribo artículos muy guays sobre brujería, paganismo, hechicería popular española, y en el que tengo un podcast también muy guay hablando sobre estos temas. Son solo 3 euritos al mes, yo creo que vale mucho la pena y me apoyáis un montonazo por ahí. Y nada, os deseo un muy buen final de año y aún mejor inicio del siguiente, y nos vemos próximamente. Un abrazo, chicos, y hasta pronto. Y antes de irme os recuerdo que tenéis toda la bibliografía consultada en la cajita de descripción. Ahora sí, adiós.